Nada de esto sabían los troyanos. Triunfalmente y con regocijo arrastraron el caballo de madera a través de la brecha hasta la ciudadela y lo dejaron ante las puertas del templo de Atenea. El resto del día transcurrió entre grandes festejos. Todos los altares rezumaban sacrificios, todos los hogares celebraban banquetes de júbilo, y durante muchas horas después del anochecer, las calles iluminadas por antorchas resonaban con los sonidos de la jarana generalizada. Pero al fin, vencidos por el vino o el cansancio, los celebrantes se durmieron y la noche y el silencio reinaron en toda la ciudad. Era la hora más oscura que precede al amanecer, cuando las estrellas brillan con más intensidad, cuando la bendición del sueño, 3 veces implorada, cae como el rocío sobre los ojos cansados de los enfermos y los afligidos. El cielo nocturno, sin nubes, sin viento, se mostraba como un dosel de púrpura sobre su brillante tracería de constelaciones. No había otra luz en la tierra ni en el cielo, salvo el resplandor mortecino del fuego del altar en el santuario de Atenea. Aquel fuego sagrado había ardido perpetuamente desde la fundación de Troya, atendido por una larga sucesión de sacerdotisas de alta cuna. En aquel antiguo templo, que encerraba el hogar de la ciudad, los guardianes habían mantenido siempre la vigilia nocturna tras puertas fuertemente atrancadas. Pero aquella noche las puertas estaban abiertas de par en par. El fuego del interior languidecía sin reavivarse. Sacerdotisas y guardianes habían abandonado su puesto. Sin embargo, el santuario no estaba totalmente desierto. En los escalones de mármol del altar yacía una figura vestida de negro, tumbada, inmóvil, con el pelo largo y oscuro cayéndole sobre un brazo extendido. Era Casandra. En el alegre festín del salón de Príamo había aparecido de repente vestida de luto, con su rostro pálido y desesperado y sus ojos ardientes. Había gritado a los asombrados festejantes, no sabían qué presagios descabellados de una fatalidad inminente, y desapareció como un espectro de su vista. Hubo un momento de pausa, algún intercambio de miradas incómodas, y luego la juerga continuó alegremente como antes. Al fin y al cabo, todo el mundo sabía qué debía pensarse de la princesa trastornada y de sus profecías. ¿Acaso no había estado prediciendo la destrucción de Troya durante más de 10 años? Así pues, la última advertencia de Casandra cayó en oídos sordos. Ella sabía que así debía ser, pero el poder que el dios le había otorgado la obligó a pronunciar las inútiles palabras. Estremecida, contempló aquella escena festiva, los rostros risueños y enrojecidos por el vino de sus parientes, y se escabulló a la ciudadela vacía para esperar el final que preveía. Y ese final llegó rápidamente. Desde donde se hallaba tirada, entumecida por la desesperación, a los pies del altar, Casandra oyó un débil sonido y un traqueteo como de armaduras, voces susurrantes y pasos sigilosos en la escalinata ante el templo. Temblorosa se levantó a medias, se deslizó detrás del altar y se agachó en el espacio entre éste y la gran imagen de Atenea. Al momento siguiente, el fuego se encendió de súbito y envió un resplandor carmesí al otro lado del umbral. Levantó los ojos sin querer, fascinada, y miró hacia adelante, sabiendo bien lo que debía ver. El caballo de madera se alzaba rojizo como la sangre bajo la luz, pero con un hueco negro y enorme en el costado, del que descendían por una cuerda hombres armados, sujetados por compañeros que estaban abajo. Cuando descendió el último, las llamas se extinguieron y la penumbra rodeó al grupo, pero no antes de que Casandra contara 10 en total y viera también algunas caras conocidas entre ellos. Allí estaban Odiseo, Diomedes y Menelao. También había un joven, más alto que todos ellos, con rizos de oro bermellón que le rodeaban el cuello y que, por su rostro, no podía ser otro que el hijo de Aquiles. Se encogió aún más en la oscuridad cuando unos pies veloces cruzaron el umbral y avanzaron hacia el altar. ¿La habían visto? No. Alguien agitó las brasas moribundas, encendió una antorcha, se dio la vuelta y salió. Aún no había llegado su hora. Vio la antorcha encendida en lo alto 1, 2 y 3 veces desde los escalones del templo. «La señal para el resto», murmuró. «¡Oh, dioses!
Si pudiera lanzar un grito atronador antes de que estos hombres ahogaran mi voz en sangre. Inútil, vano, pues, ¿quién me oiría? No son los débiles gritos de una mujer los que han de despertar a los troyanos de un sueño de embriaguez. Y se arrojó de nuevo al suelo, apretando la cara contra la superficie de mármol. Los últimos rescoldos rojos se apagaron sobre el altar. La luz, que era el símbolo de la vida de una ciudad, se apagó para siempre. Pero mientras tanto, otra luz se elevaba, amplia y funesta, la luz de una almenara encendida en el promontorio donde los griegos habían erigido la tumba de Aquiles, y quien la encendió fue Sinón, pues como Laocoonte había adivinado, la historia del espía era una artera patraña, y él mismo no era un fugitivo, sino el cómplice de un complot perfectamente urdido del que Odiseo era el principal artífice. En cumplimiento de esta estratagema, la flota griega se había retirado a la cercana isla de Ténedos, con todos los jefes excepto 10 elegidos por sorteo para la peligrosa aventura de entrar en Troya ocultos en el caballo de madera. Estos, si no eran descubiertos, lo cual significaría una muerte segura, debían avisar con una antorcha a Sinón, que se escabulliría al anochecer hacia la tumba de Aquiles, de que todo estaba tranquilo en la ciudad. Y por orden de los dioses todo había sucedido tal y como esperaban los griegos. De hecho, por un momento todo había estado pendiente de un hilo, pero los temibles esbirros de Atenea que mataron a Laocoonte silenciaron la única voz que podría haber salvado Troya. Rápidamente los griegos volvieron a cruzar el estrecho entre la costa y la isla, como lobos ansiosos corrieron a través de la llanura y rodearon la ciudad condenada. La brecha de la muralla les ofrecía un acceso fácil por un punto, pero, por orden de Odiseo, debían entrar en 3 divisiones, una por la brecha, las otras por las puertas que daban al mar y a tierra, que sus camaradas de dentro abrirían para que los troyanos pudieran ser atacados por todos lados. Bajando de la ciudadela, los 10 compañeros encontraron a los guardianes de las puertas durmiendo profundamente en sus puestos. Los apuñalaron donde yacían y abrieron de par en par las puertas. Durante un rato, que sin embargo pareció largo como años, los guerreros permanecieron a la espera, escuchando con el corazón palpitante en la oscuridad y la quietud. Sabían que el amanecer debía estar cerca. El cielo ya estaba palideciendo. ¿No llegaría nunca el ejército? Entonces, de repente, el sonido apresurado de una multitud que se acercaba, la nota estridente de una trompeta, una masa tenebrosa y en aumento que entraba a raudales, fila tras fila, a través de la brecha de las puertas. Los griegos estaban por fin en Troya. Se acabaron el sigilo y el silencio. Con gritos roncos y salvajes avanzaron, con estrépito y ruido de armas, y de pronto se encendieron antorchas por millares, pues habían llevado un montón de tizones y yesca para su tarea de destrucción. Gritos de «¡Incendiad las casas! ¡Dadnos lumbre para matar! ¡Quemad! ¡Quemad y matad!» resonaban de calle en calle, mezclados con gritos y alaridos y el estruendo de los golpes que llovían sobre puertas y portones con hachas y conteras de lanza. Era como si los dioses, que habían entregado a los troyanos a la locura de la alegría en su breve hora de supuesto triunfo, hubieran poseído a su vez a los griegos con un frenesí más sombrío y mortífero, enviando las ansias de sangre y la matanza a cada una de sus almas. En efecto, los troyanos, despertados de su último sueño terrenal por un clamor que podría haber despertado a los mismos muertos, y corriendo todos desconcertados hacia puertas y ventanas, fueron asaltados antes de darse cuenta por enjambres de enemigos, que en su furia parecían más bestias salvajes que hombres. Todas las casas, cuyo aspecto majestuoso presagiaba un rico botín en su interior, eran blanco de lluvia de proyectiles, piedras y dardos, y en 100 puntos se libraban el mismo ataque y la misma defensa desesperada. Las puertas exteriores se echaban abajo a golpes, los patios delanteros eran sobrepasados a la carrera. Luego venía el ataque a la puerta principal o, en su defecto, los griegos trepaban por las columnas y las cornisas e irrumpían en un piso superior. Mientras tanto, empezaron a saltar chispas y a salir humo de muchos pórticos con techos de madera y frontones de madera dorada. Y cuando despuntó el alba gris, las casas ya estaban ardiendo en todas las calles de la ciudad.
Ahora los troyanos, casi todos, luchaban con el coraje de la desesperación. Como no podía ser de otra manera, se oían por todas partes las órdenes de «¡Sin cuartel, sin prisioneros, muerte a todos los hombres de Troya!». Pero, atrapados por sorpresa, la mayor parte, antes de que pudieran armarse completamente y sobre todo muy superados en número por el enemigo, su resistencia fue inútil desde el principio. Pronto la lucha desigual se convirtió en una masacre. El sol naciente contemplaba una ciudad en llamas cuyas amplias calles corrían con la sangre de sus habitantes y resonaban con los gritos de mujeres enloquecidas. El conflicto más encarnizado se libró a las puertas del palacio. Allí luchaban los mirmídones y su joven caudillo contra los hijos de Príamo y sus guardias de cámara, todos ellos guerreros escogidos. Allí el valiente Deífobo y sus hermanos cayeron hombre por hombre ante la espada de Neoptólemo. Resplandeciente con la armadura de su padre y transfigurado, como él, por la ira de un dios, el aspecto del joven infundía temor en todos los pechos troyanos. Y es que así había lucido Aquiles en la hora de su venganza contra Héctor. De tal guisa le había visto Troya plantar pie en sus murallas en el momento postrero de su destino. Al pueblo, en su lucha a muerte, le parecía el horror supremo que su espíritu hubiera traspasado la tumba y volviera una vez más contra ellos con su poder destructor. Sin embargo, los 5 hijos que le quedaban a Príamo se mantuvieron firmes contra Neoptólemo, aunque no sin preguntarse si luchaban contra un hombre de carne y hueso. Y todos menos uno murieron como mejor puede hacerlo un guerrero, luchando hasta el último suspiro en defensa de su hogar y su familia. Pero cuando 4 de aquellos príncipes y todos sus guardias hubieron caído en el umbral manchado de sangre, el hermano menor, de nombre Polites, no aguantó solo la embestida de los guerreros, sino que arrojó la espada y la rodela y con un salto desesperado se aferró al alféizar de una pequeña ventana en el muro de la entrada. La ventana, que servía de mirilla al portero de la puerta, no tenía barrotes, pues era demasiado estrecha para dejar entrar a un hombre adulto. Pero Polites, que no era más que un muchacho de complexión delgada, se las arregló para colarse por ella. Poco le duró el respiro, pues al instante siguiente los mirmídones se precipitaron a través de la puerta que los defensores habían cerrado pero no atrancado. Y mientras el resto avanzaba a toda velocidad, decidido a saquear, Neoptólemo vio y persiguió a Polites. A través de pasillos y corredores, el muchacho huyó gritando de terror, pero pronto de agonía, cuando la jabalina de su perseguidor le alcanzó entre los hombros. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, corrió unos pasos más hasta un patio con columnas abierto al cielo, y cayó muerto ante el altar que había en medio. Neoptólemo, que le pisaba los talones, acababa de darse cuenta de que había un grupo de mujeres apiñadas junto al altar, bajo las ramas de un gran y antiguo laurel, cuando el propio Príamo se levantó de una silla de marfil cercana y se acercó tambaleándose, blandiendo una lanza con dificultad. Los ojos hundidos del anciano rey refulgían de rabia y, temeroso de una muerte inminente, exclamó en tono entrecortado: «¡Que los dioses te hagan pagar este vil acto, Neoptólemo, si es que se preocupan por las cosas que corresponden a su honor! Observa tu hazaña, carnicero. Mi hijo menor, tendido sobre su sangre ante los ojos de su padre, y no era más que un niño, y el sagrado altar de la casa profanado con el más vil de los asesinatos. Tú, hijo de Aquiles, de aquel que fue espejo de toda nobleza, que me devolvió a Héctor cuando se lo rogué entre lágrimas. No, si tú te declaras hijo de Aquiles, mientes, bastardo». Y con estas palabras arrojó la lanza de su temblorosa mano. Pero Neoptólemo detuvo el débil lanzamiento con su escudo y contestó, sonriendo con frialdad: «Díselo tú mismo, Aquiles, pues junto a él irás enseguida como mi mensajero. Llévale la noticia de que Troya ha sido tomada, y no olvides contarle también esta hazaña de su indigno hijo». Dicho esto, arrastró al anciano tirándole de los cabellos hasta el altar y de un espadazo le cortó la cabeza. Así murió el rey Príamo. Ningún príncipe en los anales del mundo sufrió más grave revés de la fortuna que él, pues de tal apogeo de gloria y poder cayó al fin en las más bajas profundidades de la calamidad, viendo a su pueblo y a su ciudad
completamente destruidos y a su descendencia erradicada de la tierra de los vivos, pues vio perecer en la guerra a toda la noble compañía de sus hijos, salvo solo a Héleno, a quien creyó igualmente muerto cuando los griegos se lo llevaron cautivo. Pero si alguien piensa que Príamo sufrió injustamente, ya que su gobierno fue siempre clemente y él mismo estuvo libre de ofensas contra los dioses y los hombres, que considere que consintió e instigó el crimen de otros por la indolencia y la complacencia de su naturaleza, ya que, cuando podría haber devuelto a Helena y compensado a los griegos, prefirió violar la justicia antes que oponerse a la voluntad de su hijo predilecto. Y la debilidad, como es de todos los vicios el más peligroso en un rey, es también el más duramente castigado por los poderes superiores. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, la forma más sencilla de darme las gracias es dejar una reseña o un me gusta en Spotify, iVoox, YouTube o donde estés escuchando. Considera también apuntarte a la versión premium del podcast, donde además de apoyar económicamente mi labor, podrás disfrutar de todos los episodios sin publicidad, con la ventaja de que ahí tienes los episodios listos en cuanto los tengo preparados, por lo que siempre van varias semanas por delante. Es un pago único bastante razonable con acceso para siempre. Tienes la información en grandesheroes.com/premium. Ahí encontrarás asimismo las versiones en papel y Kindle de los libros que narro en el podcast. Y si solo quieres seguirme la pista de lo que voy haciendo y publicando aparte de este podcast, puedes apuntarte a mi canal de Telegram en grandesheroes.com/telegram o a mi boletín en grandesheroes.com/boletín. Gratis los dos.